Dios les bendiga, hermanos, en Cristo Jesús. Les habla su hermano Ramón de Ministerio Casesa. Hoy tengo el privilegio de dar un mensaje de reflexión, un mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio para mí y pues una bendición porque al hacer esto, soy bendecido con la reflexión, con la enseñanza. Además, todo mensaje de paz que demos, para Dios es de bendición. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Somos bienaventurados cuando hablamos un mensaje de paz. Somos bienaventurados cuando damos testimonio de Dios. Somos bienaventurados cuando leemos y conocemos y meditamos su palabra. Dice Mateo 5:9. Lo voy a leer y voy a hacer una oración. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de tu palabra. Gracias también porque dice tu palabra que tú nos llamarás a nosotros hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, a estar en tus caminos. Ayúdanos a ser pacificadores que llevemos la paz a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a toda la persona que no conozca, Señor, que hay un Dios de paz. Ayúdanos a llevar ese mensaje. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en todos los lugares, Padre, donde se predica tu palabra. Bendice al Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Bendice a cada uno de mis hermanos que trabajan ahí. Bendice a la pastora Nelly. Bendice al pastor César, a la pastora Estelita en San Martín, Texmelucan. A todos mis hermanos que también están trabajando ahí, Padre, te pedimos que tú los bendigas. Al pastor Dani, a la pastora Pame, aquí en Puebla, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a Casa de Oración Shekinah, Casesa Shekinah. También bendice al pastor Francisco. Síguele dando sabiduría, síguele dando conocimiento de tu palabra, Señor. A cada uno de mis hermanos que trabajan ahí también, en Shekinah, los que trabajan en Puebla, Señor. Y a todo lugar donde tú nos mandes a predicar tu palabra, Señor, te pedimos que tú seas el que nos guíe y que nos dirija, que sea tu Espíritu Santo el que dé palabra, el que dé bendición, Señor. También de toda enseñanza que nosotros demos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que toca, el que haga, Señor, que meditemos en tu palabra y que sepamos, Señor, que toda palabra tuya es de bendición, es especial tesoro, es para bendición de nuestras propias vidas y que tú la hiciste, Señor, con amor, con el amor que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa bendición. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, así dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que tratan de buscar siempre la paz. Eso significa. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí vemos es una parte del sermón del monte que dio Jesucristo y él dijo eso, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. La palabra que se tradujo como pacificador se usa también en el Nuevo Testamento en una forma diferente. Vamos a Colosenses 1:20. ¿Qué dice la palabra en Colosenses 1:20? Dice así la palabra de Dios. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A Dios Padre le agradó, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo se reconciliaran todas las cosas. Dice aquí en Colosenses 1:20, las que están aquí en la tierra, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio de Jesucristo. Nosotros tenemos paz, ¿verdad? Para con Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice la palabra. Así que cuando nosotros llevamos el mensaje y el sacrificio que hizo Jesucristo para salvarnos a todos nosotros, se cumple esa bienaventuranza. Somos pacificadores y somos bienaventurados. Jesucristo entregó su vida para hacer la paz entre Dios y los pecadores. Y cuando nosotros podemos llevar ese mensaje de paz a otros, nosotros también somos pacificadores.
y Dios se goza en aquellos que reconcilian a otros con Jesús, aquellos que llevan su palabra, aquellos que llevan el Evangelio. Dice la palabra que es hermoso. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y en Romanos lo dice también el apóstol Pablo, él dice, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En Isaías 52:7. Cuán hermosos son los que anuncian las buenas nuevas. Así que, hermanos, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio ese ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos, conociendo de la palabra, tenemos ese ministerio, tenemos ese don, ¿verdad? Ese trabajo de ir y reconciliarnos con el que le debíamos, con el que le ofendimos, con el que le hicimos algo mal. Nosotros tenemos ya la capacidad y tenemos la enseñanza de Dios que tenemos que reconciliarnos. Usted, yo, todas las personas del Ministerio Casesa debemos de tener ese ministerio de la reconciliación. Aquellos que traen reconciliación a las relaciones que están rotas o a las relaciones que están lastimadas, están llevando a cabo la obra de Jesús, el príncipe de paz, ¿verdad? Él es nuestro príncipe de paz. Aquellos que se dan a sí mismos como lo hizo Jesucristo, para que otros puedan conocer de Dios, son llamados bienaventurados, doblemente bendecidos, porque se nos dice, bienaventurados los pacificadores. No hay paz real fuera de una relación con Dios. Tú tienes que tener a Dios, dice la palabra, porque sin mí nada podéis hacer. Así que nosotros, por medio de la fe, por medio de lo que creemos, tenemos paz para con Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de este mundo es temporal, hermanos. Aquí podemos tener en este mundo paz, podemos estar muy bien, pero de repente puede todo cambiar. La única paz que es para siempre es la que nos da Jesús. Es la confianza que Él nos da, es lo que Él nos enseña, lo que Él nos da a nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? El libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo, verdad? En Juan 14, 27. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones difíciles y dice la palabra que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. La verdadera paz, hermanos, se encuentra solamente en una relación restaurada con Dios. No una relación tibia con Dios, ¿verdad? Una relación restaurada. No hay paz para los malos, dijo Jehová, eso dice en Isaías 48:22. Él dijo, no hay paz para los malos. Si nosotros queremos paz, hermanos, tenemos que hacer el bien, tenemos que hacer lo correcto. Eso es lo que nos enseña la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los hijos de Dios debemos de traer paz a los demás. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. Solo los hijos de Dios pueden traer paz de conocer a Dios. A los que no conocen a ese Dios, usted debe tener una relación real con Dios antes de poder ayudar a otra persona a conocer de Dios, a que esa persona tenga la paz que sobrepasa todo conocimiento. Aquellos, usted, yo y todos los que damos testimonio de Jesucristo, que compartimos esa fe, esa paz con amigos y, y si servimos a los demás, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que nosotros somos embajadores de paz. Así que si nosotros llevamos un mensaje de paz, de la paz de Dios al mundo, somos pacificadores. Y Jesús, por ser nosotros pacificadores, por dar testimonio de Él, dice que Él nos llama hijos de Dios y nos promete muchas recompensas. Lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículos del 40 al 42. Dice la palabra en Mateo 10, del 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si tú recibes a Jesucristo, recibes
a su Padre, porque su Padre lo envió a él para que tú lo recibieras a él. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todos tendremos nuestra recompensa si damos testimonio de este Dios al que nosotros creemos. ¿Quiénes son los pacificadores? En el Sermón del Monte Jesús enumera las bendiciones que esperan aquellos que viven sus vidas como pacificadores, o sea, los que damos testimonio de Dios. No como provocadores de molestias, no como provocadores de cosas incorrectas, sino provocadores de paz y de conocimiento del bien, de las cosas buenas de Dios. Jesús se dirige a los pacificadores en particular diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bendición que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, pero para eso tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ser pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es alguien que se reconcilia con las personas, primero con Dios, luego entre ellos, ¿verdad? Entre las personas, luego entre la congregación. Una persona que anda sin quejas, que anda sin murmurar, que anda tratando de tener paz. La paz como tal requiere que nosotros tomemos la iniciativa y debemos de involucrarnos en los conflictos, pero con la intención de construir puentes entre las diferencias o entre las partes que están en desacuerdo. Realmente, hermanos, como hermanos en Cristo, debemos de buscar cómo sí podemos hacer las cosas y no buscar pretextos para no conciliar. La palabra dice que nosotros tenemos que estar unánimes juntos. ¿Qué dice la Biblia sobre la paz y los pacificadores? Dice, bienaventurados los pacificadores. Alcanzar la paz requiere de actuar para promover esa armonía. Si usted no actúa, esa paz no va a llegar. Muchas veces como cristianos actuamos, pero para irnos, no para que haya esa unión en la iglesia de Cristo. Me pasó algo y no me agradó y dice, me voy, ¿verdad? No buscamos cómo sí, cómo reconciliar, cómo conciliar. Actuamos como Jonás. Jehová le dice, ve a predicar a Nínive y Jonás se fue a Tarsis. A donde nunca lo mandó Dios, ahí se fue Jonás. Y conocemos la historia, ¿verdad? Dios lo trajo, tarde o temprano lo trajo. Lo tuvo que traer dentro de un pez, pero lo trajo a que fuera a predicar a Nínive. Jonás se fue a Tarsis, pero Jehová lo trajo a donde él quiso que fuera, a Nínive. Así las escrituras nos enseñan, hermanos, que para lograr la paz, nosotros debemos de participar en acciones que fomenten esa armonía, que fomenten esa paz. El mayor ejemplo que nosotros tenemos para actuar y para cultivar esa armonía a futuro es la elección que Dios tuvo, ¿verdad? Él dio a la raza humana a su Hijo para que sirviera como sacrificio para conciliar o para pacificar todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. El mayor versículo que nosotros conocemos o el versículo que más se habla en la palabra de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 1:20 también nos habla de esa forma de pacificar, ¿verdad? Colosenses 1:20 dice, por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y habla así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Así que hermanos, bienaventurados los pacificadores que reconcilian al oyente con el Señor, ¿verdad? Todo el que nos oye, dice la palabra, es de Dios, y el que no nos oye, no es de Dios. Pero lo que sí nos enseña la palabra es que todos los hermanos, todos los cristianos tenemos que ser pacificadores. La palabra pacificador es una palabra que se usa para describir a alguien que proclama
o que habla la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el que la oiga se reconcilie con el Señor. En ambos ejemplos vemos que esa pacificación o implica tomar alguna medida para unir las partes que alguna vez estuvieron separadas, ¿verdad? Estuvieron enfrentadas. ¿Qué medidas tomará usted para unir a las partes que han sido enfrentadas o desunidas? ¿Qué medidas tomará usted para personas o situaciones o cosas que están separadas o que están en conflicto? Nosotros tenemos que pacificar, dice la palabra, ¿no? Como creyentes, la Biblia nos enseña a hacer todo lo posible para vivir en paz. Dice la palabra que tratemos de vivir en paz. ¿Dónde dice eso? Hay una cita en Hebreos 12:14. Ahí dice que tratemos de vivir en paz. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12:14? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos habla de dos palabras claves, paz y santidad. Seguid la paz y seguid la santidad. Son palabras que están entrelazadas. Si usted anda en santidad, apartándose de las cosas malas, va a obtener paz. Pero Dios quiere que nosotros sigamos eso, paz y la santidad. Los pacificadores debemos de vivir en paz. Primero, en paz con nosotros mismos, haciendo cosas como honrar a los demás. Dice la palabra que aún encima de nosotros mismos, compartir con los que no tienen, compartir con los que necesitan algo física y espiritualmente, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, abrazar a los que nos abrazan y apartarnos también de las cosas que no hagan el bien. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de buscar el bien. Ahí mismo en Romanos podemos ver que la palabra nos dice en Romanos capítulo 12, dice la palabra en Romanos 12, versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Si tú cumples con las cosas de Dios, no hay nada que enseñe la palabra que tú tienes que hacerle mal al prójimo. Ahí mismo, ese es Romanos 13, 10. Vamos a leer ahora Romanos 12, 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoles los unos a los otros. El versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, lo que platicábamos hace unos momentos. Tenemos que apartarnos del mal y tenemos que hacer el bien, eso dice la palabra, ¿verdad? Que como conociendo ya del amor de Dios, tenemos que trabajar en eso, apartarnos de las cosas malas y hacer el bien. Dice Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurados los pacificadores. Cuando nosotros trabajamos por la paz, como pacificadores reconciliamos a las personas con Dios y entre ellas mismas, porque conocemos de Dios, somos pacificadores. En el Evangelio, Jesucristo declara que toda la Escritura se puede resumir en dos mandamientos. Todos lo sabemos. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, amar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo dijo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto sabemos que está en Mateo 22, del 34 al 40, pero debemos de tratar de imitar lo que hizo Jesucristo. Él vino, ¿verdad?, como príncipe de paz. Él vino para unirnos con su Padre Celestial. Él dio su vida por nosotros. Así que Él es un pacificador, el mejor ejemplo de cómo vino a ponernos en paz con Dios. Los pacificadores construyen esos puentes, ¿verdad?, entre los incrédulos y Dios. Si tú eres predicador de la palabra, tú eres pacificador y tú construyes ese puente
¿A través de qué? De llevarles la palabra, a través de darles el testimonio. La raza humana estuvo separada de Dios debido a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza pecaminosa, hasta que Jesús expió nuestros pecados y restauró nuestra relación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. A través de ese sacrificio es que nosotros podemos tener acceso a las bendiciones de Dios. Fue lo que leímos, ¿verdad? Colosenses 1, 21 y 22. Ahí podemos ver qué dice la palabra. Y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nos reconcilió con su Padre en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante de Dios. El apóstol Pablo nos dice que cuando Dios se reconcilió con nosotros por medio de Cristo, Él ya nos llamó a ser embajadores de Jesucristo, representantes de la bendición de Dios aquí en la tierra, y nos dio ese ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que trabajar para que siempre haya reconciliación entre nosotros, entre los hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos embajadores de Jesucristo, todos los que conocemos de la palabra de Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios nos reconcilió, ¿verdad? Dios nos permitió esa bendición. ¿Cómo? A través de su sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo, a través de lo que Él pasó en la cruz, nosotros somos ahora reconciliados con Dios. Bienaventurados los pacificadores, quienes viven este llamado, quienes viven esta enseñanza, que demos testimonio a Dios, que seamos embajadores de Cristo, invitando a otros a recuperar ese favor de Dios. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento de todas sus faltas, ¿verdad? Y mediante aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el único requisito que Dios pide, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y le aceptamos, ¿verdad? Y pedimos perdón por todos nuestros pecados, nosotros somos hijos de Dios, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese intento de reconciliar a un incrédulo con Dios a través de Cristo hace como ese intento de nosotros que reconciliemos a alguien que no conoce de Dios y le hablemos de Cristo, hace como que una enseñanza para que veamos lo que Jesús nos enseñó, que todos debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo cuando vino a la tierra, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Y su afirmación o lo que Él dijo es que nadie va al Padre si no es por Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, ¿verdad?, si no es a través de Jesucristo. Es el único abogado que nosotros tenemos, Jesucristo. Él es el que nos ha hecho embajadores de la palabra de Dios. Él es el que nos ha hecho pacificadores. Él es el que nos ha dado ese ministerio de pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, son los que construyen la unión entre personas. Aún aunque las personas tengan discordia o diferencias entre sí, nosotros tenemos que tratar como hijos de Dios de que haya esa bendición, que haya esa paz, que seamos pacificadores. Además de que nosotros promovemos la reconciliación con Dios, que la gente acepte a Jesucristo, nosotros también trabajamos para que haya reconciliación entre las personas. Eso es lo que nos enseña la palabra. En particular, todas las escrituras nos hablan de que animemos a otros a que vivan en armonía. Los pacificadores alientan una vida pacífica entre los demás. ¿Cómo? ¿Cómo alentamos una vida pacífica? Haciendo cosas como razonar si tenemos errores, reprender a personas que sabemos que están en cosas que no son correctas, exhortar, invitarlos, ¿verdad? A los que persisten en pecado o en faltas, advertirles, a los que están ociosos, a los que son murmuradores, a las personas rencorosas,
Todas estas cosas nosotros tenemos que trabajar para que nosotros seamos pacificadores, que ayudemos a fomentar esa actitud pacífica en el reino de Dios. Tratamos nosotros como cristianos siempre de fomentar esa actitud pacífica. ¿Cómo la vamos a fomentar? Dice la palabra que tenemos que hacerlo con sabiduría, que nuestra palabra sea sazonada con sal. Así que, hermano, si hay algo que no te agrada o que tú observas que es incorrecto, habla tus incomodidades con la persona indicada. Muchas veces vamos y hablamos con todos menos con la persona que es la indicada o con la persona que tenemos que hablar. Habla con esa persona indicada y habla de buena manera. Si esperas que las partes en disputa, que están en discordia o en disputa, te escuchen cuando tú hablas con palabras duras, pues solo vas a provocar más ira. Tu palabra debe ser sazonada con sal, debe ser con calma, debe ser suave. Si tú hablas calmadamente y tú expresas tu sentir con una calma, con respuestas suaves, de preferencia que todo lo que tú digas esté arraigado a las escrituras, es muy probable que tengas éxito. Y hay varias citas que nos enseña la palabra, ¿verdad? Que debemos de hablar conforme a la palabra, debemos hablar con respuestas suaves, sin ira, sin molestias. ¿Qué dice Proverbios 15? Vamos a ver qué dice Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos nosotros que estar tranquilos. Nosotros tenemos que mostrar la paz de Dios. La paz de Dios es la que nos hace que nosotros tengamos esa tranquilidad. Mucha gente dice, no sé cómo se contuvo, ¿verdad? O no sé cómo fue que no reaccionó de una manera violenta. Cuando eso pasa es porque muchas de esas personas conocen la paz de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, nosotros tenemos que conocer esa piedad que Dios tuvo. Nosotros tenemos que tener esa paz que Dios mostró aquí en el mundo. Yo sé que no es fácil, es una situación que tenemos que trabajarla. Tenemos que ser pacificadores. A veces podemos decir, bueno, es que yo trato de ser pacificador, yo trato de mediar, pero los intentos que yo hago por mantener la paz, pues fallan, ¿no? La Biblia dice que cada uno de nosotros es responsable del esfuerzo que haga para llevar paz. Y nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros, tener paz con los hombres, así dice la palabra. Tener paz con todos los hombres y con todas las mujeres, hermanos. Muchas veces depende de nosotros el que haya paz y no lo hacemos, sino que a lo mejor con una reacción o algo que nosotros hacemos, generamos un conflicto. Por eso dice que en cuanto dependa de nosotros, haya paz. Estas sabias palabras reflejan que hay personas que insisten en vivir en conflicto, sin importar el esfuerzo que haga un pacificador para fomentar ese acuerdo. Yo trato de hacer paz, pero la otra persona trata de seguir en el conflicto. Dios dice que si depende de nosotros que tengamos paz, tenemos que hacerlo. Romanos 12, 18. Voy a leerlo para cómo dice exactamente. Si es posible, y hace una coma, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todos los hombres y todas las mujeres, hermanos, tengamos paz. En los casos que tú pusiste en tu corazón y en tu mente y todo, llevar esa paz. En los casos en que tú como pacificador estuviste y no lograste una reconciliación entre ti, entre tú y otras personas, tú vas a tener paz, porque aunque no lo lograste, aún así tú obedeciste el mandato de Dios de buscar la paz y seguirla.
Hay veces que nosotros como pacificadores tratamos de mediar y dices no logramos nada, pero tu consuelo es que tú obedeciste el mandato de la palabra de buscar la paz y seguirla. El esperar que los demás acepten tus consejos, pues no siempre va a suceder, hermano. Tú ve por tu comportamiento, tú analízate, tú ve por ti mismo si lo que haces está bien delante de Dios. Eso es lo que quiere Dios cuando dice en cuanto dependa de nosotros. Esto significa que antes que tú puedas fomentar la paz entre los demás, tú debes estar bien, tú debes de dar el ejemplo reconciliándote con aquellos con quienes tienes discordia. La palabra dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay veces que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Reconciliarnos, a veces nos cuesta trabajo ser pacificadores, nos cuesta trabajo recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque algo nos hicieron, porque algo nos dolió, pero tú estás ahí por amor a Dios, no por lo que te hicieron, y por amor a Dios trata de ser conciliador, trata de reconciliarte. Siempre va a haber gente que va a rechazar a Cristo, ¿no? Así también nosotros como pacificadores tenemos que tratar de hablarles, ¿no? De manera similar, personas que rechazan a Cristo, a pesar de que nosotros hacemos un esfuerzo, les hablamos de la palabra, tú quieres, tú piensas, ¿verdad? Y quieres, dices, yo quiero traer esta oveja que se ha perdido con Dios. A un pacificador, a lo mejor lo rechazan por haber hablado de la palabra, pero esa situación no le debe importar, no debe de ponerlo triste. Tú predica la palabra a los demás, predica la palabra a los que te escuchan. Sí, hay algunas personas que te van a escuchar, otras no. Los que muestran una falta de respeto por la palabra, entonces déjalos, ¿verdad? Tú ya les hablaste. Compartamos la palabra a las personas que reciben la palabra con respeto. Eso es lo que nos enseña la palabra, que nosotros hablemos de Dios a los que escuchan la palabra. Ese es nuestro trabajo como pacificadores. Hablemos a alguien alguna vez y si no la escucha con respeto, ya la palabra se dio. Dice primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchos nos van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y cómo sé que Dios existe? Etcétera. Ahí cuando nos demanden la razón de nuestra esperanza, nosotros tenemos que hablar de nuestra fe, dar testimonio. En nuestra vida diaria podemos nosotros comenzar a servir como pacificadores en el nombre de Jesús al estudiar la palabra para que nosotros conozcamos más de lo que Dios nos enseña en su palabra y fortalezcamos nuestra fe y comprendamos más lo que es la justicia de Dios. Dice la palabra que son bienaventurados los pacificadores, pero hacer esa paz requiere de acción. No nada más es que vayamos a la iglesia y ya tenemos que estudiar, como dice la palabra, tenemos también que tomar acción. Hacer la paz requiere tomar alguna acción para promover esa buena voluntad con los que me relaciono. Y esto significa hablar con amor. Podemos hacer esto siendo los primeros en extender una buena actitud a alguien con quien nos estamos enfrentando o con quien tenemos diferencia. También podemos tener esa actitud de pacificador defendiendo a alguien de quien vemos que se están aprovechando en nuestra propia familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad o con quien convivimos. Además, hermanos, como pacificadores nosotros podemos establecer un legado, ¿no? Una herencia de enseñanza de paz para nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que nosotros somos pacificadores, ellos van a aprender a ser pacificadores. Y eso les va a ayudar a resolver desacuerdos, perdón, a través de, ¿cómo? De hablarlos, de considerar unos a otros y de comprometerse
en alguna acción en lugar de una mala actitud, en lugar de un grito o en lugar de ponerse duros, ¿verdad? El pacificador es bendecido. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. En la última instancia, sin importar los resultados de los esfuerzos que hagamos como pacificadores, Jesús promete que el pacificador va a ser bendecido. Tú y yo, como embajadores, como pacificadores, seremos bendecidos. Y dice ahí específicamente la palabra en Mateo 5:9 que seremos llamados hijos de Dios. La palabra bendito o bienaventurado, en este contexto se refiere a alguien que se siente feliz cuando está recibiendo, ¿verdad? Bendiciones de Dios o cuando recibe el favor de Dios. Dice que vamos a ser llamados hijos de Dios, vamos a ser benditos, vamos a ser bienaventurados. En otras palabras, hermanos, el que busca la paz, la sana convivencia, la armonía, va a ser bendecido por su obra, es lo que nos dice la palabra. Depende de cada uno de nosotros si queremos ser identificados por nuestro Padre Celestial como hijos del Dios de paz. Dice en Romanos 15:33 que el Dios de paz sea con todos vosotros. Y luego dice, amén, así sea. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, que el Dios de paz que todos nosotros predicamos en Casesa, sea con todos ustedes, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus seres queridos y muy importante, hermanos, muy importante, con sus hermanos en Cristo, con sus hermanos de la congregación, con los cuales Jesús mismo nos ordenó en la gran comisión que trabajemos unánimes juntos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para dar testimonio del amor que hay, ¿verdad? Cuando conocemos de Dios y que habita en todos nuestros corazones por nuestra fe en nuestro Salvador que es Jesucristo. Solamente cuando la gente ve esa unión y ese amor que nosotros tenemos, simplemente al ver esa unión y ese amor que haya entre los hermanos en Cristo, ahí ellos reciben el amor de Dios, porque ven cómo nos llevamos, porque ven cómo nos congregamos. Entonces, trabajemos mucho en eso. Seamos nosotros pacificadores, dice la palabra, que sean bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué dice? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, hermanos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiere usted ser llamada o quiere ser honrada en que le digan hija, hijo de Dios? Sea pacificador. Si hay alguna diferencia, si hay alguna situación, trate de mediar, trate de pacificar, trate de llevar la palabra, trate de hacer buenas obras. Dice la palabra que todo el que sea pacificador va a ser llamado hijo de Dios. No dice lo contrario, ¿verdad? El que hace conflictos no dice cómo será llamado, pero nosotros sabemos que no es de Dios el que genera conflicto. El que es pacificador dice que será llamado hijo de Dios y nosotros lo creemos. Esa es la enseñanza, hermanos. Dios les bendiga. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, bendice a Ministerio Casesa, en donde quiera que estén mis hermanos, en México, en Puebla, Señor, a donde quiera que se predique, Señor, tu palabra. Da bendición, Padre, a todos los pastores, a todos los que tienen un ministerio, en Ministerio Casesa, Señor, en Shekinah, en Puebla, Señor, donde quiera que estemos, bendícelos, guárdalos, ponles ese corazón, Señor, de pacificadores, los unos con los otros, que estemos unánimes juntos mostrando el amor de Dios, porque tu palabra dice que cuando tu Espíritu Santo llegó y bautizó a cada uno de ellos, estaban todos unánimes juntos. Ayúdanos, Padre, a que estemos unánimes juntos para que la bendición de Dios venga sobre todos nosotros, como siempre lo has hecho, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Gracias, Señor, por todos estos privilegios que tenemos de meditar y conocer de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.